Dios bendiga en esta gloriosa atardecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro catecismo de fe y el episcopal que tenemos hoy. Lo vamos a estar ejercitando en una palabra muy poderosa que va a ser de sumamente importancia para la vida nuestra. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe fecunda de María, que es una mujer llena de gracia, llena de fe también, como la Biblia los nombra. Y de eso vamos a estar hablando, hermano. Va a ser una palabra muy poderosa, hermano. La gracia de fe de María es una virtud de salve que vislumbra el alma de los niños y los enfavorece con buena salutación de paz, amor y esperanza, y los lleva al niño a practicar las infusión viva y carismal del fruto de la magnificación del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo lleva a practicar el don de la paz, el don del amor, el don de la benignidad y el don de la alegría, contemplanza, fe y mansamente, que ese don son parte también de los actos del don de la vida, el don de la vida que Dios le da a cada uno de nosotros y también se lo concibe a cada uno de nosotros por obra y gracia de los santos y de la fe mariana de María. También ese don de la vida llega y toda esa y dice la Escritura que todo ese don proviene de María y son parte de esa buena salutación de paz, de fe, esperanza, que también es parte de la vida de nosotros también y también es parte de la vida de los niños. Es decir, que la gracia de la fe de María es una virtud de salve y que vislumbra el alma del niño y lo enfavorece, es decir, con buena salutación de paz, amor y esperanza. Esa buena salutación de paz, amor y esperanza lleva al niño a tener más acto de conciencia y madurez en lo que es esa vida de crecimiento que lleva, y esa fe de ese niño lo lleva también a practicar la infusión viva del carisma de los frutos de la magnificación del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de la paz, el don del amor, el don de la benignidad, el don de la alegría, contemplanza, fe y mansedumbre, y también nos lleva a cultivar el don de la vida que es parte de los frutos de la vida. Y todos estos frutos y estos dones también es parte de la obra y servicio de los santos y de las obras de María también, que son ejemplos de todo y nos lleva a cultivar esa vida diaria, y también al niño lo lleva a cultivarse en esa vida de contemplicidad, mansamente, humildemente creyendo en lo que el Señor ha dicho, y que también el Señor va a favorecer también a los niños en esa obra de gracia, y todo eso es parte también de la gracia de María. Y esa fe y esa gracia de fe de María, poco a poco al niño le da paz, fe, salvación, vida, y lo enfavorece, y su obra son parte de la fecundación de esa fe que se va encarnando en la vida moral del niño, y son parte de los usos y su costumbre, hermano, que lo acredita al niño en esos buenos usos de su fe mariana y moral, hermano. Y toda esta obra y gracia viene por medios de la creencia de los santos, su tradición, como los santos han ido creciendo su fe, porque hay muchos que le piden al Señor, el don de sabiduría, don de inteligencia, don de fe, pero tú no le puedes pedir al Señor don de sabiduría, don de inteligencia y don de fe para leer la Escritura. Para leer la Escritura no se pide nada de eso, hermano. El don de ciencia se pide y el don de interpretación se pide para interpretar la Biblia tal y como la Biblia nombra, hermano, no para leerla. Para leerla ahí la Biblia está, tú la puedes leer, no tienes que pedirle don al Señor para nada de eso, hermano. Entonces, hermano, decimos que la fe de María, que la gracia de la fe de María, poco a poco, al niño le da paz, salvación, vida, y lo enfavorece. Y su obra son parte de la fecundación de esa fe, que esa fe se va encarnando en la vida moral del niño, y son parte de su uso y de su costumbre, que lo acredita a niños en esos buenos usos de su fe mariana, La fe mariana es importante en la vida nuestra, hermano, pero siempre pidiéndoselo al Señor por medio de nuestras convicciones
y que también que eso viene a cultivarlo, hermano. Y esa fe mariana son también de los usos y las costumbres. También que los niños deben convivir con esa fe moral, esa fe que los lleva a claritar a esos buenos usos de esa fe mariana, hermano. Y todo se va cultivando y el niño va adquiriendo paz, va adquiriendo templanza, va adquiriendo fe y se va favoreciendo en todo eso. Y todo eso viene siendo parte también de lo que es la virtud que se cultiva en el niño siempre cuando se le recitan esas salves, que trae esa función viva de los carismas del don del Espíritu Santo. Esa salve mariana que se puede rezar como una laure y va trayendo la función viva del carisma de los frutos del Espíritu Santo que se va magnificando en la vida del niño. Y todo eso, por ejemplo, y toda esa práctica, por ejemplo, viene cuando el niño se le educa y se le educa bien, y el niño así va a aprender a cultivar cada don del Espíritu Santo, como ejemplo el don del amor, el don de la benignidad, el don de la alegría, el don que nos lleva a la templanza, a vivir nuestra fe mansamente y también a cultivar el don de la vida. El don de la vida el niño debe cultivarlo. ¿Pero cómo lo va a cultivar el niño? Bueno, con la infusión viva del carisma y de los frutos del Espíritu Santo, que en él está la templanza, la bondad, la honestidad, la mansedumbre, la generosidad. Todos esos atributos son parte de obra y gracia del Espíritu Santo, que también va ligada a nuestra fe mariana, que se va fecundando en nosotros poco a poco y se va encarnando. Y son usos y costumbres que acredita al niño a aprender en esa buena fe moral mariana, que son parte también de la iglesia, como la tradición lo ha llevado. Y así es que la tradición ha ido creciendo, interpretando la Sagrada Escritura y haciendo uso y costumbre de eso, de esa fe mariana, que es parte también de la moral de la iglesia. María, hermano, María es una buena, vil y humilde predicadora del Señor, acogida al servicio y a esa vocación, llena de gracia y con una gracia de generosidad y piedad, y que su presencia es acogida por todos los niños. Su presencia es acogida por todos los niños. La presencia de María es acogida por todos los niños. Y esa presencia de María, que es acogida por los niños, son parte de sus templicidad, carácter, que le da carácter y firmeza también a los niños. Porque María, el carácter de la Madre María se muestra un carácter también simple, firme, de acogimiento, y que todos los niños le agrada esa fe mariana, porque es una fe de docente, hasta los ancianos le agrada la fe mariana, porque es una fe docente, es una fe que sabemos que todavía nuestra parte de niñez no ha morido, nuestra parte de niñez todavía está viva, y esa docencia de esa fe mariana, nosotros la escogemos porque nos lleva todavía a vivir como niños, que es que nos manda al Señor a vivir como niños, hermano. Y esos son parte de los usos y las costumbres de la iglesia también y de la tradición mariana, hermano. Y María se muestra aquí con un carácter y una templanza firme. Así el niño también, esa templanza y ese carácter firme que tiene la Madre María también, el niño puede también imitar esa parte y el niño sentirse acogedor. Es decir, que la presencia de María siempre va a ser acogedora para los niños y también para el pueblo de Dios anciano. Va a ser acogedor, hermano. Y María es una buena, humilde, vil predicadora acogida por el Señor. Y su vocación de fe es ayudar a los niños a contemplar, a encontrar la generosidad, la piedad, y que su presencia también es acogedora en la vida de los niños, que la lleva a esa templicidad y a ese carácter firme. Hermano. Ahí vemos cuando María va de visita y de misión a evangelizar a la familia de Elizabeth. Va María sin demora y sin deprisa. Y nos dice que cuando Elizabeth escuchó la buena salutación de paz, fe y esperanza, nos dice que todos los que vivían dignamente debajo de aquel lugar se sintieron acogidos por la llegada y la visita de María. Es decir, que decimos ahorita que la visita de María, su presencia, nos acoge y nos hace ser más temple, hermano. Y dice que todos se sintieron acogidos en aquella casa, en aquel lugar,
por la visita de María, por la presencia de María, la casa de Elizabeth y Zacarías se sintieron acogidos, ya que Elizabeth y Zacarías vivían en una montaña, en un cerro, una montaña alta. Allí fue María de visita, sin deprisa y sin demora, a visitar a aquella familia, ya que Elizabeth hubiera quedado embarazada y María también estaba embarazada también. Y dice que todos se sintieron acogidos por la presencia de María y por entrar a su hogar. Dice que la presencia de María le cayó en gracia en aquel lugar, hermano. Y dice que al oírlo Elizabeth, la salve de la buena salutación de María, dice que su criatura saltó de emoción dentro del vientre y al instante el niño fue bautizado y lleno de virtud y convicción de lo alto por medio del Espíritu Santo. Su don y su carisma fue lleno de don y carisma el niño de Elizabeth. Cuando escuchó la salutación de María, cuando escuchó, hubo un contacto, aquí nosotros le decimos un contacto espiritual entre Elizabeth y Zacarías. Esa buena salve de buena salutación hizo un contacto ahí que el niño se saltó de alegría y de emoción en el vientre y fue bautizado y lleno de virtudes y convicciones de lo alto por medio del Espíritu Santo, lleno de los carismas y de los dones, hermano, y fue al instante bautizado. Es decir, que el niño que tiene Elizabeth aquí le llaman Juan el Bautista. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y cuando María da la buena salutación de paz, fe y esperanza, y al oír Elizabeth esa salutación, todos se sintieron acogidos dentro del hogar, pero el niño dice que saltó de emoción. Fue bautizado y fue lleno de virtudes y convicciones de lo alto, con los dones y los carismas del Espíritu Santo, que es parte de esa función viva y del carisma del Espíritu Santo. El don de la alegría que Juan llevaba era que Juan, ese nacimiento iba a ser motivo, aquella generación iba a ser motivo de alegría, Juan, para aquella generación. Y el amor, la benignidad, la paz, la templanza, la mansedumbre, se iba a manifestar todos esos dones en la vida de aquel niño de Juan el Bautista. Y dice que al niño saltar fue lleno inmediatamente del poder de lo alto. Es decir, que ese acto milagroso del Señor, por medio de obra y gracia de María, tocarle su vientre y decir la salutación, fue de una vez, Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de su madre. Fue lleno en aquel instante, hermano. Es decir, que hubo un contacto milagroso ahí. Y ocurrió ese milagro que esperaban, hermanos, y era que María iba por obra y gracia y dirigida por el Espíritu Santo, hermano. Iba dirigida por el Espíritu Santo, hermano. Es decir, que María estaba llena de gracia, y como está llena de gracia, esa presencia santísima del Santísimo hizo sombra inmediatamente en el vientre de Elizabeth. Y esa sombra del Señor en el vientre de Elizabeth, lo que hizo fue, ese contacto hizo bautizar a los niños, llenarlos de virtudes, de convicciones, carisma y de dones, para que ese niño sea un mensajero del Señor, o un peregrino de paz y esperanza del Señor. Y como lo fue Juan el Bautista, hermano, dice que saltó de emoción, es decir, hubo un acto milagroso inmediatamente ahí, ocurrió un milagro espectacular, hermano, y fue bautizado Juan por el poder, porque la sombra del Santísimo hizo presencia, hizo contacto con el vientre de Elizabeth, porque María estaba llena de gracia estaba María, hermanos, hermano, Dios fue que halló gracia en los ojos de María. Ese milagro que ocurrió ahí fue porque por obra y gracia de Dios, y que Dios halló gracia en la mano de María. Dios ha hallado gracia, hermano. Dios ha hallado gracia delante de los ojos de María. Hermano, Dios ha hallado gracia delante de los ojos de María, y todo lo que la mano de María tocaba milagrosamente sanaba, bautizaba, prosperaba, santificaba. Y el ser de ese vientre fue bendito, hermano, y fue santo. Por eso era que ella le decía bendita entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto que lleva en tu vientre. Esa fue la misión que le dio el ángel. Y cuando llegó a Elizabeth, esa fue la salutación que dijo. Esa salutación de paz y esperanza fue la misma que el ángel le dijo a ella.
La misma que el ángel le dijo a ella, esa fue la misma que le dijo. Y esa salutación fue inmediatamente la gracia y la sombra del Señor. Inmediatamente fue y bautizó. Ese fue el saludo de entrada. Y todos se sintieron acogedores por su presencia. Y con esa salutación que le soltó, la misma que le dijo el ángel, a gran voz se la dijo, a gran voz, y le dijo, llena de gracia eres, bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, hermano. Es decir, hermano, que por eso a María se le llamó bendita, y se halló, y Dios halló en su ojo gracia, halló gracia, hermanos. Es decir, hermano, que la presencia del Señor, a donde llega, nos santifica. Nos santifica por completamente, hermano. Por completamente nos santifica, hermano. Hermano, así como Dios ha hallado gracia delante de los ojos de María, Dios puede hallar gracia en ti, mujer. Mujer, Dios puede hallar gracia en ti, y todo también lo que tú toques con tu mano, milagrosamente puede sanar, puede bautizarse también, puede ser prosperada cualquier persona. Y también cualquier ser puede ser santificado en el vientre, hermano. Y Dios puede serte también bendito y hallar gracia delante de ti, hermano. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, hermano. Fue que Dios halló gracia en los ojos de María, y todo lo que la mano de María tocaba, milagrosamente sanaba, bautizaba, prosperaba, santificaba, y todo el ser que el del vientre de aquel niño fue bautizado y fue lleno por los carismas y de los dones del Espíritu Santo. Y por eso María era bendita y Dios halló gracia en ella. Es decir, su presencia santificadora. Andaba esa presencia santificadora del Santísimo, que era parte de la vislumbración del Espíritu. De la vislumbración del Espíritu, a donde el Santísimo hace sombra en la vida de María y Elizabeth. Y por medio de ese vientre, Dios halló gracia en esos dos niños, y Dios tomó a uno para abrirle el camino al otro. Juan vino para abrirle el camino a Jesús. Por eso Juan tenía que ser bautizado desde el vientre, como el ángel lo dijo, y como fue profetizado desde el vientre de la mujer, para abrirle el camino a Jesús. Es decir, que el embarazo de Elizabeth estaba primero que el de María. Juan era que le iba a abrir el camino a Jesús. Entonces la sombra del Santísimo hizo sombra ahí, lo bautizó para que le abra camino a Jesús, porque eran dos vientres que iban a traer, Dios iba a traer un plan de salvación a toda la raza humana, pero detrás había una obra que estaban haciendo los santos ángeles del Señor. El ángel Gabriel vino de noche ocultamente, y el poder del Altísimo también hizo sombra en la vida del vientre de María, así como en la vida de Elizabeth, hermano. Había una obra detrás que se estaba haciendo, y era que el Santísimo estaba haciendo sombra sobre esos vientres, y el Santísimo se estaba fecundando, y el mismo Espíritu de Dios se estaba concibiendo ahí mismo en esos vientres, hermano, porque era por la obra y gracia del Espíritu Santo, hermano. Era por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y todo lo que tocaba a María, porque María era una mujer bendita, llena de gracia, favorecida, llena de salutación y llena de salve, a donde llegaba con su saludo, como el mismo saludo que el ángel le dio, era el mismo saludo que ella daba cordialmente a la mujer embarazada. Y la mujer embarazada, inmediatamente el Santísimo hacía sombra. Ese era el saludo de eminencia y preeminencia que tenían aquellos gente del Señor. Es aquella gente de eminencia del Señor. Ese era el saludo que tenían, y era un saludo de acogedor, hermano, porque Dios había hallado gracia en la vida de María. Hermano, María es llamada bienaventurada. Hermano, María es llamada bienaventurada desde generación por generación, fue porque su alma y su espíritu se regocijó con el Señor, y el Señor halló gracia delante de sus ojos de ella, y Dios engrandeció su alma y su espíritu saltó de alegría. Su espíritu también saltó de alegría. Dice que María, hermano, María se da llamada aventurada. Dice la Biblia que María se da llamada bienaventurada de generación por generación. Fue porque su alma y su espíritu se regocijó con el Señor. Y Dios halló gracia delante de los ojos de ella, y engrandeció su alma, y su espíritu saltó de emoción y de alegría también. Saltó de emoción y de alegría porque el mismo Santísimo
es que está hablando de ella. El mismo Santísimo es que habla de ella. No es otro más el Santísimo. El mismo Dios hablando de ella. Él ha hallado gracia en ella, en mi sierva. Mis ojos de mi sierva ha hallado gracia. Y se ha regocijado su alma y su espíritu en mí, en el Señor. Y el Señor ha visto también la bajeza de ella. Vio su humillación, su bajeza. Vio y ¿qué hizo el Señor? La engrandeció y la mandó a llamar bienaventurada por toda la generación, porque fue acogida por el Santísimo. Fue acogida por el Santísimo y dice que su alma y su espíritu saltó de alegría, hermano. Cualquiera salta de alegría cuando Dios habla de uno. Cuando Dios habla de uno, cualquiera salta de alegría, hermano. Hermanos, María nos lleva al reino de la casa paterna de Jacob. Hermanos, María nos lleva al reino de la casa paterna de Jacob, que es un reino para siempre y que no tendrá fin. Que es un reino para siempre y que no tendrá fin. Y que también son parte de la proximidad de los niños, y que ahora esta es nuestra fe y nuestra tradición, que se ha encarnado y se ha fecundado la gracia de Dios, concibiéndose en nosotros por obra y gracia de Dios, María y los santos, hermanos. Por obra y gracia de Dios, María y los santos, hermanos. Pero, hermanos, María nos lleva a la casa paterna, al reino de la casa paterna de Jacob, que es un reino para siempre, como lo dice la Biblia, y que no tendrá fin ese reino, y que son parte de la proximidad de los niños, y que ahora nuestra fe y nuestra tradición se ha encarnado y se ha fecundado la gracia de Dios, concibiéndose en nosotros por obra y gracia de Dios, María y la obra de los santos. Así que el reino de Dios ha ido creciendo y ha ido fomentándose. Desde Abraham a Jacob, a Moisés. Y ese reino de la casa paterna de Jacob, María nos encamina ya. Nos encamina ya, y que ese reino no tiene, es siempre y no tendrá fin absolutamente. Ese reino no tendrá fin. El reino de Jacob no tendrá fin. De ahí que vienen todos los patriarcas. De ahí que vienen el pacto, la promesa de la divinidad del Señor. De ahí que viene el Mesías, Jesús. También María, que es descendencia de David. Hermano, y ese reino no tendrá fin y es para siempre, dice el Señor. Pero también ese reino es parte de la proximidad de los niños, hermano, y que es nuestra fe y nuestra tradición. Se ha encarnado y se ha fecundado la gracia de Dios y se ha concebido de nosotros por obra y gracia de Dios, María y los santos y la obra de los santos, que ellos nos han caminado también a ese reino delante del Señor. Pero ese reino de la casa paterna de Jacob no tendrá fin, y también es parte de la fe mariana. De la fe mariana es parte, hermano. Es parte, hermano. Y eso son parte también de los misterios presenciales de la iglesia y los tiempos, ya que éramos desposados de la gracia de Dios y de su divinidad. Nosotros en otro tiempo éramos desposados de la gracia de Dios y de su divinidad, hermano. Y que eso también son parte de los misterios presenciales de la iglesia y también de los tiempos. Esa fe mariana que ha venido desde los siglos, hermano. María nos lleva a esa fe imposible. María nos lleva a esa fe imposible y también nos fecunda. Nos lleva a esa fe imposible y nos fecunda, y son parte del misterio presencial de la iglesia y de los tiempos, hermano, que vivimos, hermano. Y ese reino no tendrá fin y es para siempre, hermano. Regocijémonos como se regocijó María, para que el Señor halle gracia delante de nuestros ojos y nosotros podemos caer en gracia al Señor y también seamos llamados bienaventurados como lo fue María. Y que toda esta tradición, esta fe, de estas costumbres marianas, de esta fe mariana, hermanos, es parte de la virtud y de la salve de la iglesia, que vislumbra el alma de los niños y los favorece con buena salutación de paz, amor y esperanza, y lleva a los niños a practicar la infusión viva de los carismas, de los dones del Espíritu Santo, y que son parte de los frutos, hermano. Y son ejemplos, esos frutos son ejemplos que los niños deben vivirlos, hermano, como el don de la alegría,
el don de la templanza, la mansedumbre, el don de la dignidad, el don de la gracia, el don de la vida, que son parte que la iglesia debe cultivarlo hoy en día. Y si cultivamos esos dones, así nosotros vamos a florecer y también van a florecer los niños, hermanos. Y que Dios haya gracia a nosotros, hermanos. Hasta aquí ha sido el mensaje. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que comentes, publique y estamos pendientes a todo tu comentario.